Hola a todos. Bueno, la verdad no sé por qué no hice este video mucho antes, pero más vale tarde que nunca. Quiero hacer una pequeña introducción al canal y hablar un poquito más de quién soy yo para que me conozcan. Mi nombre es Yulisa y muchos me conocen como Yuli. Soy peruana, pero vivo muchos años aquí en Estados Unidos. Me encanta viajar, es mi pasión y esa es una de las razones por las que yo hice este canal. Cuando yo vivía en mi país, cuando estaba muy jovencita, decidí estudiar turismo. Estudié turismo allá en Perú y bueno, siempre pensando que era una carrera que iba a viajar por todo el mundo, pero no siempre es así. Pero sí, me abrió la oportunidad, me abrió las puertas de conocer algunos lugares y también me abrió las puertas de venir a este país. Luego que vine a este país, estudié y me dediqué a otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver con turismo o viajes, que era en el sector salud, que sí me gusta, ¿no? Pero no es tanto como viajar, mi pasión es viajar, lo mío es viajar, ¿no? Como me imagino que el de muchas personas. Pero bueno, la razón por la que hice este canal es porque hay una razón principal. Y la verdad que quería hacer este canal hace mucho tiempo, pero la verdad no sé, siempre decía ya lo voy a hacer, no era que ya me comprometía a hacer videos y ya, no sabía cómo hacerlo de verdad, ¿no? Y también como que me daba flojera editar, no sabía la edición, y había escuchado que era bastante trabajo para editarlo, a veces, ¿no? Lo posponía, hasta que un día dije, bueno, tengo que comenzar a hacer esto, me gustaría que alguna vez cuando llegue a ser viejita, ¿no? Yo pueda tener una colección de videos de todos mis viajes, de todas mis experiencias y tener un recuerdo bonito, una memoria bonita de todo lo que viví y ver de eso, ¿no? Ver que sí, que viví, que valió la pena, que hice muchas cosas, ¿no? En mi vida. Y esa fue la razón principal, ¿no? De recolectar videos. Sé que sí, que no, a veces tú pensarás que de repente no había necesidad de hacer eso, porque uno simplemente pues viaja y toma fotos, y es lo que yo hacía, como muchos hacen, ¿no? Cuando viajas a un sitio, tomas fotos y uno que otro video de repente de unos 5 o 10 segundos, que los tengo. Pero no es lo mismo como recolectar videos y hacer como una película, ¿no? Hacer como un video de repente de 10, 15 minutos o 20 minutos o hasta media hora, que cuenta la historia de cómo te fue ese día, qué es lo que hiciste en tu viaje, ¿no? Qué anécdotas tuviste, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora cada vez que viajo trato de hacer eso, de recolectar videos, para recolectar memorias, ¿no? Y algún día cuando ya esté viejita o cuando no pueda viajar, mirar esos videos y decir pues qué lindo fue, ¿no? La otra razón fue que dije, bueno, voy a hacer videos, lo voy a poner en YouTube, ¿no? Y a la vez puedo ayudar a otras personas que pues también quieren viajar o quieren conocer ciertos sitios y no pueden o necesitan tips para viajes, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Porque normalmente, o sea, cuando yo he viajado he visto otros videos de YouTube, no solamente de YouTube, he leído otras partes y me han ayudado muchísimo en mis viajes, ¿no? Eso fue la segunda razón, ¿no? Y la tercera razón dije, bueno, sería bonito algún día porque no vivir de eso, ¿no? Aunque no lo creo que fuera así, ¿no? Pero eso, bueno, dije, si pasa, pasa y si no, igualito voy a seguir haciendo videos porque quiero seguir experimentando, seguir recolectando mis experiencias. Y también la razón que me impulsó a hacer este canal fue porque sentía que si hacía un canal y lo ponía ahí público, me iba a sentir comprometida a hacer videos más seguidos y eso me iba a comprometer a tratar de hacer cosas nuevas cada vez más, de viajar más seguido. No es como que no tengas un compromiso de hacer algo y simplemente pongas un video de repente 2, 3 meses, ¿no? No, yo siento que de repente tengo que poner un video cada semana y eso me impulsa
a tener que hacer más cosas, de tratar de hacer nuevas cosas en mi vida. Siento que si no hago algo nuevo o no viajo o no voy a un lugar nuevo, como que siento que me pierdo de muchas cosas de la vida, y el tiempo la verdad es lo único que no se puede recobrar. Entonces creo que todos tenemos que tratar de vivir lo más que se pueda en este mundo, ¿no? Como ustedes ya han visto, algunos de los que las personas que han visto algunos de mis videos ya se habrán dado cuenta que el canal se trata todo lo que sea relacionado a viajes. No sé si escucharán la bulla, pero estoy como en un parque, y ahí hay uno de esos instrumentos que el aire los mueve y suena como una música que es bien bonito de escuchar. Bueno, como les seguía diciendo, ¿no? Para los que ya saben, ¿no?, han visto algunos de mis videos, ya saben que el canal se trata todo lo que tenga que ver de viajes, de eventos, experiencias, ¿no? Y comidas también, de diferentes comidas. A lo largo que voy viajando, pruebo diferentes tipos de comida. Entonces, eso también es algo que quiero compartir en el canal, ¿no? Si se han preguntado, ¿no?, cómo viajo y todo eso. Cuando viajo, muchas veces viajo sola, pero también a veces viajo con familiares o amigos, ¿no? Entonces, no tengo preferencia. Viajar sola también me gusta, me encanta, porque tengo todo el tiempo es para mí, yo decido qué hacer, ¿no? Y también me gusta con la familia o amigos porque comparto momentos bonitos, ¿no? Y siempre trato de viajar lo más económico posible. Hay ciertos destinos que no se puede, lamentablemente no se puede viajar baratísimo, pero sí económico de todas maneras. Nunca he viajado así caro. Trato de economizar lo más que se pueda, porque pienso que si economizo más lo que se pueda, ¿no?, eso me puede alcanzar para hacer otro viaje, ¿no? Si viajo no es porque tengo un montón de dinero, pero lo que gano, ¿no?, porque tengo un trabajo, ¿no?, y lo que gano trato de juntar poco a poco, y trato de viajar, gastar ese dinero en mis viajes, y trato de hacerlo lo más económico posible, ¿no? A veces cuando viajo sola trato de quedarme, por ejemplo, en hostels, que creo que en algunos de sus países les llaman hostales, pero son como hosteles que hay habitaciones y que las puedes compartir con otras personas. Y la verdad no me hago problemas sobre eso, porque mucha gente lo hace, ¿no? Mucha gente lo hace, sobre todo viajeros solos, ¿no? Y siempre y cuando que el lugar sea limpio y que sea un lugar seguro, ¿no? Y normalmente todos esos lugares son gente que tratan de hacer nuevos amigos, viajan por todo el mundo, y es un ambiente muy bonito, ¿no? Y también he viajado, claro, en hoteles privados, pero normalmente cuando estoy sola me gusta quedarme en los hostels, y cuando viajo acompañada ya me quedo en hoteles, ¿no? Ya se puede compartir el gasto. Cuando hago algún destino, del destino, lo que hago, yo normalmente saco varios videos, ¿no? Aprovecho a sacar mínimo 4 o 5 videos para sacarle el jugo a mi viaje y hacer lo más que se pueda. Si ustedes ven mis videos y les gusta, les sirve en algo, los invito a que les den un like o un me gusta, ¿no? Porque eso ayudaría a que YouTube recomendara más los videos, que ayudaría a otras personas también, y haría que el canal crezca más y más y la comunidad sea más larga, ¿no? Y también de verdad me encantaría que hicieran comentarios, ¿no? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿Qué es lo que si de repente voy a algún país o algún sitio, si ustedes conocen ese sitio, ¿no?, qué es lo que me recomiendan? Normalmente cuando pongo los videos ya han pasado, ¿no? Pero cualquier recomendación me puede servir para futuros viajes, ¿no?, para futuras cosas que yo quiera hacer, y eso también les puede servir para otras personas. Y si piensan que les gusta el canal, que les gustan los videos, pues los invito a suscribirse, ¿no?, para que no se pierdan más videos que les puede servir. Miren, acá estoy afuera de una biblioteca y es como un jardín, pero han hecho como un huertecito. Estamos en época de verano, lo hacen para el público y no se lo roban, no se lo roban, porque acá la gente es tranquila, está en medio de la calle, cualquiera puede venir. Miren, estas
son plantas de tomate. Ve, y si ven, ya hay bastantes tomates acá. Ve, están verdes todavía, pero no sé si lo ven. Miren los tomates. Ahí hay también dos. Yo creo que en 1 o 2 meses más ya se ponen rojitos. Acá también han sembrado, acá le llaman peppers, que son como, no sé cómo le llamarían en sus países, pero de repente en mi país le llamarían como pimientos. Son casi verdes y luego se convierten en amarillo, rojo. No, acá hay otro, naranja, por ejemplo, ese es en rojito. Sé que ese video sobre la introducción de mi canal, pero quería enseñarles estos que la verdad me di cuenta cuando llegué acá. Me pareció tan bonito. Normalmente la gente siembra acá en sus jardines traseros de las casas. Yo me encuentro en el estado de Indiana y lo siembran en el jardín de su casa, parte trasera en época de verano. Pero no había visto detrás de una biblioteca, han hecho como un huerto, creo que es la comunidad. Esto es basil, albahaca le dicen en español. A ver, sí, es albahaca. Te lleva solamente un ramito de acá y se pueden hacer los tallarines al pesto o los tallarines verdes como le decían en el país. Wow. Bueno, como les decía, vamos a caminar un poquito, ¿no? Entonces, eso es todo. Quería hacerle una pequeña introducción del canal. Como les digo, el canal ya tiene como casi 1 año, ¿no? Pero dije, bueno, nunca había hecho una introducción. Dije, ¿por qué no? ¿No? Quiero que la comunidad siga creciendo y dije para que me conozcan un poquito de quién soy, de dónde soy, ¿no? A veces se han preguntado y de qué se trata el canal, ¿no? Y creo que todos podemos aportar un poquito, ¿no? Denme ideas, comentarios, qué les gusta, qué no les gusta. Bueno, y si han llegado hasta aquí, hasta el final, le quiero dar las gracias por haberme escuchado y nos vemos en un próximo video. Y eso sí, un consejo, siempre traten de hacer algo nuevo en su vida, ¿no? Si les gusta viajar, traten de hacer ese viajecito como sea, de repente juntando dinero poquito a poquito, de verdad vale la pena, ¿no? Bueno, ahora sí me despido, muchas gracias y nos vemos en un video nuevo, ¿ok? Chao.